Propaganda. Prólogo. Antes de empezar, quiero decir algo claro. No te voy a leer un libro, vamos a pensarlo juntos, porque este texto no necesita una voz que lo recite, necesita una mente que lo observe despierta. Propaganda fue escrito hace casi un siglo, pero no suena antiguo, suena incómodamente actual, no porque el mundo no haya cambiado, sino porque los mecanismos siguen siendo los mismos. Este no es un audiolibro, no es una clase, no es una denuncia, es un recorrido, un intento de entender cómo se fabrican las ideas, cómo se moldean los deseos y cómo muchas de las decisiones que creemos propias nacieron mucho antes, en lugares que no vemos. No voy a decirte qué pensar, tampoco voy a pedirte que estés de acuerdo. Solo vamos a detenernos, leer fragmentos pequeños y mirarlos a la luz del presente. Si en algún punto algo incomoda, no es casualidad. La propaganda no funciona porque engaña, funciona porque se siente natural. Y cuando algo se siente natural, rara vez se cuestiona. Si estás aquí, no es para creer, es para observar. Y con eso basta. Capítulo 1. La manipulación consciente de las masas. La frase que abre la grieta. Hay libros que comienzan explicando y hay otros que comienzan confesando. Propaganda pertenece al segundo tipo. Edward Bernays no se disculpa, no advierte, no suaviza. Desde las primeras líneas deja claro algo incómodo, que la manipulación no es una desviación del sistema, sino una de sus funciones. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizadas de las masas es un elemento importante en la sociedad democrática. No dice, puede ser, no dice a veces, dice es, y esa afirmación cambia por completo la lectura. Porque Bernays no está denunciando un abuso, está describiendo un mecanismo operativo. La palabra manipulación aquí no se usa como insulto, se usa como herramienta, como engranaje, como algo necesario para que el sistema funcione sin colapsar. Eso es lo primero que hay que entender. Este libro no fue escrito para despertar a las masas, fue escrito para quienes las gestionan. Cuando Bernays habla de democracia, no habla de ciudadanos deliberando libremente, sino de multitudes que necesitan dirección para que la democracia no se vuelva caótica. Y aquí aparece la primera grieta mental, porque nos enseñaron que la democracia se basa en la voluntad informada del individuo. Bernays plantea otra cosa, que la voluntad individual es moldeable y que alguien siempre se encarga de ese molde, no desde la fuerza, no desde la censura, sino desde la selección de ideas, qué temas importan, qué emociones se activan, qué opciones parecen razonables y cuáles ni siquiera llegan a considerarse. La manipulación, según Bernays, no consiste en obligarte a pensar algo, consiste en hacerte sentir que llegaste solo a esa conclusión, y eso es mucho más eficiente. En este punto conviene detenerse un segundo, porque si lees esta frase como una denuncia, te indignas, pero si la lees como lo que es, una descripción técnica, la pregunta cambia. Ya no es, ¿nos manipulan? Sino, ¿quién decide qué se manipula? ¿Y con qué fines? Ese es el umbral del libro. A partir de aquí, Bernays no va a esconder nada, va a explicar cómo se hace. Y nosotros, antes de seguir, necesitábamos cruzar esta primera puerta con los ojos abiertos. El gobierno invisible explicado. Después de abrir la grieta, Bernays introduce una de las ideas más citadas y menos pensadas del libro, la noción de un gobierno invisible. No lo presenta como conspiración, no lo rodea de misterio, lo describe con absoluta normalidad.
Somos gobernados, nuestras mentes son moldeadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas, en gran medida por hombres de los que nunca hemos oído hablar. No dice que esto sea nuevo, ni ilegal, ni excepcional. Dice que es inevitable. Y aquí es donde muchos lectores se pierden, porque interpretan esta frase como una alarma, cuando en realidad es un manual de funcionamiento. Para Bernays, una sociedad compleja no puede operar si cada individuo decide todo desde cero. Demasiadas opiniones, demasiadas variables, demasiadas direcciones posibles. El resultado, según él, sería el caos. Por eso plantea que debe existir una minoría organizada que ordene el flujo de ideas, simplifique la realidad y marque direcciones aceptables. No gobiernan con leyes, gobiernan con narrativas. No te dicen qué hacer, te dicen qué es razonable desear. Y lo más importante, este gobierno invisible no se presenta como poder, se presenta como sentido común, consenso, tendencia, normalidad. Ahí está su verdadera fuerza, porque cuando algo parece normal, no se cuestiona. Bernays no imagina a este grupo como villanos, los ve como técnicos, especialistas en opinión pública, personas que entienden cómo funcionan las emociones colectivas y las canalizan hacia objetivos concretos. Políticos, empresarios, editores, educadores, publicistas, no operan desde la sombra absoluta, sino desde la interfaz. Son los que deciden qué temas ocupan espacio, cuáles se repiten, cuáles se olvidan. Y aquí aparece una idea clave. La manipulación no consiste en mentir, consiste en ordenar la realidad, elegir qué fragmentos se amplifican y cuáles se diluyen. No necesitas falsedad si controlas el contexto. Y cuanto más complejo es el mundo, más dependemos de esos filtros. Bernays no pregunta si esto es ético, asume que es necesario. La pregunta ética, curiosamente, queda del lado del lector, porque si aceptamos que existe este gobierno invisible, entonces la libertad no desaparece, pero cambia de forma. Ya no es libertad de elección absoluta, es libertad dentro de un marco previamente diseñado, y la mayoría de las veces ni siquiera vemos ese marco. Eso es lo que hace que funcione, no porque alguien sea malvado, sino porque el sistema premia la eficiencia, y guiar opiniones es más eficiente que reprimirlas. Con esto, Bernays deja el terreno preparado. Ya entendimos que la manipulación es consciente. Ya entendimos que hay una élite que ordena ideas. Ahora, solo falta el paso más incómodo, darse cuenta de que creer que decides por ti mismo puede ser parte del diseño. Cuando creer que decides es parte del diseño. Hasta ahora, Bernays ya dejó dos cosas claras. Primero, la manipulación es consciente y estructural. Segundo, existe un grupo que organiza la opinión pública no desde la fuerza, sino desde la dirección del pensamiento. Pero el punto más delicado del capítulo no está en lo que se manipula, sino en cómo se percibe esa manipulación. Porque el sistema no funciona si te sientes controlado. Funciona cuando te sientes libre. Bernays entiende algo esencial. Las personas rechazan la imposición, pero aceptan con gusto aquello que creen haber elegido por sí mismas. Por eso la propaganda eficaz no se presenta como orden, sino como opción. No te dice, piensa esto, te dice, elige entre estas alternativas, y todas las alternativas ya fueron cuidadosamente seleccionadas. Aquí aparece una idea incómoda. La libertad moderna no consiste en pensar cualquier cosa, sino en elegir dentro de un menú invisible,
Cuando crees que decidiste solo, el sistema ya ganó, porque la manipulación más eficiente no deja huellas emocionales, no genera resistencia, no provoca rabia, no despierta sospecha, se siente natural. Bernays no necesita convencerte de que esto es bueno o malo. Simplemente lo expone como una realidad operativa. Y ahí está la verdadera incomodidad del libro. No en la existencia de la propaganda, sino en su normalización. En ningún momento plantea que podamos prescindir de ella. Plantea, en cambio, que una sociedad compleja la necesita para mantenerse estable. Y esa idea choca frontalmente con el relato que solemos contarnos. Nos gusta pensar que decidimos basados en información objetiva, razón y criterio propio. Bernays sugiere otra cosa, que la mayoría de nuestras decisiones se apoyan en emociones guiadas, símbolos compartidos y narrativas repetidas, no porque seamos tontos, sino porque somos humanos, y el sistema está diseñado para operar con humanos, no con seres perfectamente racionales. El capítulo no termina con una advertencia, termina con una constatación. La manipulación no es una falla del sistema, es parte de su arquitectura. La pregunta, entonces, no es si existe o no. La pregunta real es, ¿qué hacemos con esta conciencia? Porque una vez que sabes que el marco existe, ya no puedes fingir que no lo ves. Y quizá ese sea el primer gesto de libertad real, no escapar del sistema, sino aprender a observarlo. Con eso, Bernays abre el libro, y nosotros por ahora cerramos este primer capítulo, no con respuestas, sino con una atención más fina,